política es la organización civilizada, la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más. Bienvenidas, bienvenidos. A lo largo de este año tuvimos varias conversaciones con personas realmente muy informadas, muy calificadas, varias conversaciones sobre el proceso de militarización o de militarismo, como ustedes prefieran revisarlo. Vamos a verlo a lo largo de este programa especial. Los fragmentos fueron seleccionados con Montserrat Rivas, que nos ayuda en esta hechura de programas especiales. Y vamos a empezar con alguien que dice que no debemos preocuparnos por la militarización. Javier Oliva, un experto en la materia, dice: calma, vamos a escucharlo. ¿Debemos preocuparnos, te pregunto directamente, por este auge que está viviendo las Fuerzas Armadas en este momento en nuestro país? No, mi respuesta definitiva es que si la preocupación tiene que ver con alguna acechanza sobre nuestra estructura democrática, sí, sobre nuestros procesos de representación política, de ninguna manera. Okay. Incluso, si me permites, si tú como connotado académico e investigador que conoces bien la historia de nuestro país, de México contemporáneo, en 1946, cuando es electo el primer presidente del PRI, Miguel Alemán Valdés, civil. Y el presidente civil, exactamente, él va a crear la Dirección Federal de Seguridad, que después se descompondría en la policía política del régimen y después generaría los primeros verdaderos líderes del narcotráfico en México. La va a fundar en 1946 con 10 capitanes jóvenes egresados del heroico Colegio Militar, entre ellos el legendario Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. De 1946 con Miguel Alemán Valdés al 2018, que inicia el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del presidente López Obrador, todos los presidentes, Mauricio, y esto es muy importante subrayarlo, sin excepción, han recurrido a las Fuerzas Armadas para distintas tareas, sea para contención de protestas sociales, sea para el apoyo a la población en desastres. Entonces, esto es importante señalarlo, porque también eso tiene que ver directamente con un malentendido concepto de militarismo, que en el contexto latinoamericano sabemos que el ciclo de golpes de Estado comienza en Brasil en 1964, termina hasta el 93 con el plebiscito que pierde Pinochet, pero ahí sí había militarismo porque eran los militares los que iban a presionar al estamento civil, buscando prebendas, leyes, ventajas, presupuestos. En México es al revés. Es el estamento civil, el poder civil, el que va y busca a los militares. Yo por eso soy un permanente polemista sobre este concepto. Es muy interesante lo que nos dijo Javier Oliva y todavía confirma en esta conversación que tuvimos con él que los militares obedecen a los civiles. Los errores no son tanto de ellos, nos dice Javier Oliva, cuanto de las personas que dan las órdenes. Miren lo que nos cuenta. Pero no hacían aeropuertos, ¿no? No hacían sucursales bancarias, no repartían becas, ¿no? O sea, ¿pero quién se los ordenó? Ya, yo entiendo. Pero quiero decir, ¿dejarían de hacer eso? Sí, claro, con el próximo presidente, claro que lo hacen. Ellos reciben instrucciones. Y van a obedecer. Es que aquí el tema hay que recordar la mudanza que hay del candidato presidencial Morena, del presidente electo al presidente en funciones. Yo quiero recordarle a nuestro, ¿qué tal ya dije nuestro público? A nuestro auditorio, a nuestro público, es el tuyo, Javier. Es el tuyo. Estoy muy agradecido con la oportunidad. No, fíjate que es bien interesante. Cuando el candidato presidencial de Morena se refiere a un evento de un enfrentamiento en Tepic, un enfrentamiento nocturno entre el personal de la Armada de México y un grupo criminal muy peligroso.
el candidato presidencial, al otro día, y ahí están los testimonios en los periódicos, se señala que la Armada de México asesinó a adolescentes sin tener una sola prueba. Así es. De ahí pasa a proponer la creación de la Guardia Nacional, porque la transición administrativa en México es una de las más largas en el mundo, casi 6 meses. Modifica su punto de vista luego de bueno, esta es especulación mía y lo digo con toda sinceridad. Lo puso en su libro, esto del cambio, antes de ser presidente de la República. ¿No? Entonces, sí. Porque recibe información ya como presidente electo, información sensible y confidencial, y se da cuenta que una cosa es andar en la campaña y otra cosa es enfrentar los problemas de Estado. Sí. En otra conversación que tuvimos a lo largo de este año, Alejandro Madrazo, otro gran especialista en la materia, nos trata de explicar qué es, sin embargo, qué significa la militarización y cuáles son las formas en que debe abordarse. No es tan optimista como Javier Oliva. Vamos a escuchar a Alejandro Madrazo. Yo creo que hay que mantenerlo lo más simple posible. Sí. Militarización, el término ización, así como el término regulación o liberalización de un mercado, es volver a algo más libre o volver a algo más regulado. En este caso es volver a algo más militar. Y hay dos grandes formas en las cuales volvemos al país más militar o a las instituciones más militares. Una es entregándole una función pública directamente a los cuerpos militares. O sea, militarizamos la seguridad pública cuando en vez de tener policías tenemos a soldados patrullando las calles. Esto fue lo que hizo Felipe Calderón en el 2006, para entendernos. Es lo que hizo masivamente Felipe Calderón en el 2006. De acuerdo. Otra forma de militarizar es adoptar prácticas, adoptar usos o incluso adoptar personal militar para cumplir funciones civiles. Eso se había dado antes del 2006 con algunos puestos clave. No recordarás que el general Macedo de la Concha había sido nombrado Procurador General de la República. ¿No? Así es. Que habíamos tenido un fiscal especial de drogas, después preso precisamente por traficar drogas, Gutiérrez Rebollo. Así como esos casos emblemáticos en los cuales tomábamos un militar y lo poníamos a encabezar a un organismo civil. Pero le quitabas la condición de militar, ¿no? Es decir, la lógica era deja de ser militar y se convierte en funcionario público. Pues así es, de un día a otro formalmente dejaba de ser militar, se convertía en funcionario público, pero sus relaciones, su entrenamiento, su lógica, sus prácticas eran militares. Entonces, esas son las dos formas que yo veo de militarización. O adoptas lógicas personal, armamento, prácticas militares en un cuerpo civil, o bien desplazas al cuerpo civil y de plano le entrega detrás la función al ejército, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos 3 Porque meses. ahí la diferencia que yo advierto, Alejandro, ayúdame a entenderla, es la tropa. Es decir, no es lo mismo meter a un militar a cumplir funciones civiles con servidores públicos que de plano militarizar en el sentido de que entra la tropa, entra el ejército con todas sus jerarquías y toda su lógica a gobernar un espacio determinado del Estado. Y la diferencia no es menor, y por eso te digo yo que el 2006 es el gran quiebre en este país, cuando Felipe Calderón utilizó directamente al ejército en forma masiva a lo largo y ancho del territorio nacional para desplazar a los cuerpos de seguridad pública con militares. Y se ha profundizado, no solo en este sexenio, pero sobre todo en este sexenio, al desplazar también a otras instituciones civiles por el ejército. La Marina Mercante, por ejemplo, subsumida dentro de la Marina Armada de México, ya de plano la construcción de infraestructura, como son el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy en día las aduanas, los bachilleratos, a las preparatorias, el sistema de educación pública estatal también ha sido capturado y entregado a los militares. Tenemos que hacer un corte en este momento. Cuando volvamos del corte, regresaremos con otro fragmento de Alejandro Madrazo. No se vayan, es un segundito y volvemos. Estamos de vuelta y vamos a escuchar otro fragmento
de la conversación que tuvimos con Alejandro Madrazo. Él dice algo muy contundente. Vamos a escucharlo. Dice: más ejército, lamentablemente, ha equivalido a más violencia. Así funciona. A ver, los datos, la experiencia de ya 15 años de una militarización masiva de la seguridad pública, lo que nos dicen es exactamente lo contrario. A ver. Entre más usamos al ejército, más se desata la violencia en el país. Sí. El ejército es un detonador de violencia, es más, yo te diría, es el principal motor de la epidemia de violencia que hemos vivido desde el año 2009. Perdón, es que te escuchaste, quiero subrayar lo que acabas de decir. El ejército es el principal detonador de la violencia que hemos vivido desde el 2009, ¿eso dijiste? Eso dije, lo sostengo y lo sostengo con base en estudios empíricos que llevamos 10 años haciendo. O sea, vamos, no estamos improvisando aquí, llevamos 10 años de recabar datos y de analizar datos e incluso podemos calibrar. Cada tiroteo en el que participa el ejército incrementa los homicidios en ese municipio 9%. Okay. Imagínate lo que implica en municipios donde han habido más de 100 tiroteos. En Nuevo Laredo, etcétera. Cada uno de esos tiroteos es 9% subir los homicidios, 9% subir los homicidios, 9% subir los homicidios. Cuando los tiroteos son de fuerzas de seguridad pública civiles, es de 6% el incremento. O sea, es mala política salir a patrullar y echar bala para tratar de amedrentar a la delincuencia organizada. A la delincuencia organizada se le combate con dos cosas. Con inteligencia, o sea, con procuración de justicia profesional que pueda realmente investigar, rastrear, seguir sus movimientos y acreditarlos ante un juez. Y con policías locales de proximidad que tengan contacto con las comunidades de forma que las comunidades sepan acudir a las autoridades y tengan confianza para acudir a las autoridades. El ejército destruye ambas posibilidades, porque el ejército lo que sabe es ejercer violencia y específicamente violencia letal. Y entonces el ejército, por una parte, destruye la posibilidad de inteligencia porque lo que hace es echar bala, y por otra parte, desplaza a las policías locales. En otra conversación, en este caso con Lisa Sánchez, otra gran experta en materia de seguridad pública, nos decía Lisa, en armonía, por cierto, con lo que ya comentaba Alejandro Madrazo, pues que el problema es que los militares están preparados, entrenados para algo distinto que lo que hacen los policías. No es la misma función y eso produce efectos importantes en nuestra vida cotidiana. Lisa Sánchez, vamos a escucharla. Por un lado, la idea misma de que por ningún motivo el ejército, las Fuerzas Armadas pueden hacer labores de policía. ¿Eso es verdad? O sea, no se les puede convertir, no se les puede entrenar, no se les puede poner en labores de policía. Y si es así, ¿por qué no? Pues es porque es como si nosotros quisiéramos poner a un economista a aprender a ser chef. Sin duda alguna podrá de alguna manera aprender algunas recetas, pero su formación de economista le dijo que tenía que optimizar los recursos, le dijo que tenía que ahorrar, le dijo que tenía que hacer ciertas cosas. Y la versión del chef no escatima en eso, quiere sabor, quiere recetas, quiere innovación en la preparación de los platos. Lo mismo sucede acá. Una corporación castrense está hecha para salvaguardar la seguridad nacional y por lo tanto está hecha para usar la fuerza de manera legítima, claro. Y la usan. Y entonces tienen patrullajes, armas de alto calibre, un entrenamiento vertical que no permite el cuestionamiento de las órdenes, que no está hecha para la prevención, que no está hecha para la investigación de los delitos, está hecha para lanzar un operativo, encapsular y si es necesario matar. Un policía, pese a todas las deficiencias que sabemos y conocemos que en el territorio existen sobre la profesionalización policial, el tema de la corrupción y los abusos que se cometen, un policía está mucho más entrenado primero para conocer el territorio, para conocer las relaciones que se dan en ese territorio, generar proximidad, estar pendiente de quiénes son las personas que están interactuando, brindar auxilio primero, preguntar primero, incluso llamar al auxilio en una detención y presentar ante una autoridad para que esa autoridad ministerial, que son los ministerios públicos, investigue ese delito y en caso de que se corrobore que hay la comisión de ese delito, persiga penalmente a la persona usando o no la prisión como fin último. Ahora, los militares no. Tenemos que hacer un corte en este momento. Vamos a regresar todavía con Lisa Sánchez, tiene mucho más que decirnos. No se vayan, volvemos enseguida.
Estamos de vuelta en este programa especial sobre militarización y volvemos para tomar otro fragmento de la conversación que tuvimos con Lisa Sánchez. Hay una dimensión política, obviamente, en estos enfoques sobre la participación cada vez mayor o no de los militares en prácticamente todo. Lisa Sánchez nos hace notar que la verdad fue el presidente el que lo ordenó. Escuchémosla. Y el propio presidente lo reconoce y dice es que no hay de otra. O usamos a las Fuerzas Armadas o no tenemos nada, porque no hay policías. Eso lo dice el presidente y eso pues, sí nos deja un poco desarmados frente a esta decisión de militarización. Mira, yo te diría que hay dos cosas aquí. Uno, es imperdonable que él diga que cambió de opinión pocos días después de tomar el poder, después de que estuvo 12 años recorriendo el país. Y se suponía que tenía todas las respuestas justamente porque había identificado a nivel territorial, bueno, ¿no?, que era de lo que adolecíamos y cuáles eran las opciones que teníamos. Pero yo te voy a decir otra cosa que es todavía más grave. El círculo es tan perverso que es que todos los líderes podrán decir exactamente lo mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que alguien no se decida a romperlo. ¿Por qué? Porque a la gente le dicen, como no hay policías suficientes, es mejor que las Fuerzas Armadas se hagan cargo. Sí. Lo que no le dicen es que las Fuerzas Armadas siempre han cobrado de manera permanente por su labor de Fuerzas Armadas, sí, y cada función policial que se les da, cobran un extra. Por lo tanto, no es una política eficiente en términos de dinero, porque lo que hemos hecho es desfondar justamente el financiamiento de la creación y profesionalización de policías y autoridades de justicia, sí, mientras engrosamos los presupuestos de esas Fuerzas Armadas pagándoles un sobresueldo para hacer las mismas tareas de policía. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el dinero se... para quien de hacer nunca tienes el óptimo de estas cosas y por lo tanto la excusa se mantiene perenne, es una de estas famosas profecías autocumplidas. Sí. Te pongo un solo ejemplo. De 2006 a 2022, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional en términos reales, es decir, ya descontando las inflaciones, ha crecido 163%. El presupuesto de las autoridades de justicia, la Fiscalía General, las fiscalías estatales, etcétera, ha crecido solo el 18%. De acuerdo. Seguimos en insuficiencia de fiscalías fuertes, con servicios forenses capaces, con teorías de la investigación del delito serias y con capacidad incluso, ¿no?, de número de personas y agentes ministeriales que puedan dar salida a todos los casos que tenemos, con una impunidad que ronda el 97%. Sí. Pero si incrementamos 163% acá y solo 18% acá, ¿cuándo vamos a tener el acá que sea suficiente para quitar este? La respuesta es prácticamente nunca, y entonces mientras sigamos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo exactamente la misma debilidad que encontramos en el diagnóstico como el problema de origen. Sin embargo, no es el problema de origen, hay recursos suficientes para crecer lo otro. Lo que pasa es que la decisión política se ha inclinado por fortalecer a las Fuerzas Armadas, porque en el fondo hay una especie de voluntad de gobierno por control territorial y coadyuvanza con las Fuerzas Armadas, que son verticales, centralizadas, que son capaces de seguir las órdenes, y nunca nos hemos puesto a pensar qué pasa cuando hay un cambio de gobierno y es otro el que da las órdenes. Esa capacidad de institucionalizar ese poder de las Fuerzas Armadas es lo que nos va a tomar generaciones desmontar, y yo te diría que en el medio lo que se sigue perdiendo es la seguridad de las personas, la integridad de sus bienes y la vigencia de sus derechos humanos. Eunice Rendón cierra este programa especial sobre militarización en México. Es otra experta en la materia y tiene razón, o por lo menos yo creo que tiene razón. Dice que la salida militar, en todo caso, si es indispensable, pues es la opción desesperada, porque se nos fueron agotando todas las demás. Es terrible lo que nos dice Eunice Rendón. Vamos a escucharla. Pero en las últimas semanas, en este tiempo en el que vivimos tan agitado, se ha dicho o el ejército o esto va a continuar e incluso empeorar. Como si esa fuera la única opción. O entra el ejército o estamos literalmente en peor riesgo del que ya estamos. ¿Esto es cierto, Eunice? ¿Es así?
Pues yo creo que esa es la medida desesperada que toman todos los gobiernos ante estrategias fallidas en la seguridad pública. Ese es como el último grito de desesperación. Y tan es así que los militares en la calle, el ejército, en la seguridad pública tampoco es nuevo, ¿no? Data incluso desde la época de Cedillo, algunas muestras de esto que se incrementó mucho más luego con Fox y luego Calderón, que es el que saca más al ejército a las calles, y de ahí Peña lo mantiene igual. Primero Peña en su primera mitad del sexenio apuesta por una política de prevención, pero pues también claudica muy pronto y a partir del tercer año otra vez se va hacia esta estrategia principalmente militarizada. Y lo mismo hemos visto ahora con el presidente Andrés Manuel, que repito, habló mucho de ir a las causas y de trabajar desde esta parte y desde este fenómeno social, que incluso a mí la verdad esta estrategia de abrazos y no balazos bien diseñada, con buena metodología, con gente experta en el tema y de manera adecuada tiene mucho sentido en un país como el nuestro, pero tampoco han hecho eso. Es decir, no basta con las palabras. Yo creo que tenemos que entender que pues debemos poner en marcha esquemas mixtos de atención que se concentren sí en la persecución de victimarios, pero que también puedan atender y reducir el número de delincuentes y los factores justamente de atracción que los llevan a delinquir. Y el ejército finalmente ha estado ahí y no ha cambiado la situación. Seguimos teniendo estos problemas de seguridad, ¿no? Sí. Que teníamos antes y los seguimos teniendo. Entonces, el aumentar incluso los presupuestos del ejército tampoco ha funcionado para cambiar las cosas y yo creo que así va a seguir. Es decir, el ejército sí puede servir en una especie de disuasión, pero hasta ahí porque finalmente el 95% de los delitos en nuestro país, Mauricio, son del fuero común, sí. Entonces pues eso tocaría más bien fortalecer a policías locales, municipales, estatales, a que realicen sus tareas de manera adecuada, el cuidado de la seguridad, que sean profesionales, que tengan el equipo necesario, en fin, fortalecer esa parte es una prioridad que pareciera que no lo es para este gobierno, ¿no? La menor y los militares en la calle pues no van a resolver. Se nos acabó el tiempo en estas magníficas conversaciones, fragmentos de magníficas conversaciones sobre militarización que tuvimos a lo largo del año. Sí, tenemos un problema con la militarización del país y sí quisimos dejar constancia de nuestra preocupación al respecto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente conversación.